A la casa del Señor. Día precioso, ¿verdad? Día glorioso, victorioso, que todos celebramos y que el mundo en esta época, bueno, pues celebra otras cosas como el conejo, los huevitos, no sé cuántas cositas ellos celebran, pero los cristianos, los que tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que realmente este es el día de la victoria, el día en el que el Señor venció la muerte para darnos vida y vida en abundancia, y esta historia nos conmueve cada vez que escuchamos hablar de ella. Y así nos cuenta la palabra de Dios en Lucas, que dice que el primer día de la semana, y así comienza, miren qué interesante, primer día de la semana, un domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, que tuvieron mucho temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron las buenas noticias de todas las cosas a los 11. Gloria a Dios, aleluya, porque este día celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo y podemos cantarle: celebrad a Cristo, celebrad porque ha resucitado hoy, amén. Cantemos con gozo al Dios de nuestra salvación y anunciemos al mundo que Él ha resucitado, aleluya. Gracias, Padre, gracias por esta preciosa mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias porque hoy podemos estar celebrando una vez más, Señor, tu resurrección. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu poder en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que en ti somos más que vencedores, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Puede tomar su asiento. Le damos gracias a Dios por esta preciosa mañana, ¿verdad? En la que estamos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es una mañana gloriosa, es una mañana extraordinaria, ¿verdad? Porque hoy se celebra en el mundo entero, una vez más, la resurrección de Jesús. Amén. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que puedan experimentar la gracia y el amor de Dios en sus vidas y regresen a sus casas bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Una victoria extraordinaria, una victoria preciosa que Jesús nos dio. Aleluya. Y como decía la pastora, hoy estamos celebrando el día de la victoria, ¿verdad? La verdadera victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal, sobre todo pecado, sobre todo aquello que el enemigo ha intentado hacer para destruir a nuestras vidas, ¿verdad? Le invito a buscar en sus Biblias, en sus teléfonos, donde el Evangelio de Lucas, aleluya, ya la pastora estuvo leyendo, pero volvemos a leer en el nombre de Jesús, Lucas 24. Y vamos a leer hasta el verso 9. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana se recuerda en el mundo entero la muerte y crucifixión de Jesús. Algunos le llaman la Semana Mayor, la Semana de la Pasión. Hay muchas formas de llamarle. Y es cierto que cuando recordamos esta semana y estos acontecimientos, Dios nos mueve, ¿verdad? Y a veces remueve nuestros sentimientos más profundos, ¿verdad? Porque desde el Domingo de Ramos, el domingo pasado, vamos a decir así, vemos a un Jesús que estuvo dispuesto a entrar a Jerusalén sabiendo que ya se acercaba la hora final, ¿verdad? Sabiendo que el momento más difícil, el momento más crucial estaba por llegar. Y aún así él entra a Jerusalén, está dando sus últimas enseñanzas, instituyó la Santa Cena como un modo de recordatorio del sacrificio que iba a estar haciendo. El viernes, aleluya, el día de la crucifixión, tremendo, porque realmente cuando usted se pone a analizar y a estudiar la crucifixión de Jesús, fue muy doloroso, fue algo extraordinario. La muerte por crucifixión era tan cruel que los romanos la tenían prohibida para sus ciudadanos. Si usted era ciudadano romano, usted no moría por crucifixión porque era muy cruel. Y realmente era bien difícil, ¿verdad? Y más en el caso de Jesús. En el caso de Jesús, bueno, tenemos que tener en cuenta que la noche anterior no había dormido, porque allí estuvo en el monte de los olivos orando, ¿verdad? Clamando, dice que sus gotas eran como gotas de sangre. Y fue un momento de angustia, un momento difícil para Jesús, porque decía: Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y allí enseñó a los discípulos que había que estar orando. Y allí libró una primera batalla, vamos a decir así. Libró una primera batalla y estaba tratando de vencer, de superar, aleluya, y superando, vamos a decir, no tratando, superando toda adversidad, todo dolor, todo sufrimiento que estaba por acontecer. Luego tiene que vivir las burlas de la gente. Tiene que vivir las bofetadas. Tiene que vivir que le escupieron. Tiene que vivir que le azotaron. ¿Y qué azotes? ¿Qué azotes, hermano? Porque los látigos romanos no era cualquier látigo, eran de tiras de cuero, y entonces eran tiras de cuero entretejidas, eran como unas trenzas, varias trenzas, y en esas trenzas le ponían unos huesecillos que literalmente cuando golpeaban la carne de la persona que retiraban el látigo, ripiaba la sangre, la carne. Por eso dice, fue magullado por nuestros pecados. Su sangre fue derramada por nuestros pecados. A veces algunos dicen, no sé cuántos han visto la pasión de Cristo. El Jesús que ponen, lo ponen completamente lleno de sangre. Algunos dicen: oh, exageraron. No, no exageraron. Ciertamente
fue así. Porque aquellos látigos, hermanos, eran horrorosos. Eran horrorosos. De tal manera que después de todo esto, tiene que cargar con su cruz hasta el Gólgota, que no pudo. A mitad de camino tuvieron que tomar a otro y decirle que llevara la cruz, porque ya las fuerzas de Jesús humanamente estaban bien desgastadas, hasta el punto que cuando fueron a quebrar los huesos, porque eso, recuerda, estábamos en Pascua, se estaban haciendo unas celebraciones en Jerusalén, era viernes para los judíos, dejar una persona colgada ahí, viva, en la cruz, no era posible. Había que quebrarle los huesos para que murieran y poder enterrarles en ese mismo día. Pero cuando fueron a quebrar los huesos a Jesús, ya Jesús estaba muerto. Ya Jesús había muerto. Porque había una profecía que tenía que cumplirse. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Porque precisamente la muerte por crucifixión era tan cruel porque la persona moría prácticamente por asfixia. Por asfixia. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento echó competencias de sumergirse en el agua, en la playa, cuando iban a la playa o a la piscina. Pero llega el momento que usted se desespera y sube, porque es desesperante estar sin aire, sin oxígeno, ¿verdad? Ahora, imagínense cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Los pies traspasados por clavos, las manos traspasadas por clavos, colgando en la cruz, en una posición que apenas podía tener aire. Y para poder tener aire tenía que estirar las piernas, subirse, coger un poco de aire y volver a... Y oiga, con un pinchazo, con un clavo pasado por los pies, levantarse sobre esas heridas y sobre las heridas de las manos. Qué difícil, ¿verdad? Qué aterrador. Pero cuando nos ponemos a pensar en esto, ¿por qué lo hizo Jesús? Y cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Pero, ¿no ves que si yo quisiera, me hubiera pedido a mi Padre un ejército de ángeles y hubieran peleado por mí? ¿Tenía necesidad Jesús de ir a la cruz? Él. ¿Por qué Él fue a la cruz? Y hay una sola respuesta: por amor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Aleluya. Y cuando usted se pone a pensar en eso, amado hermano, usted dice: Él lo dio todo por mí. Él sufrió por mí. Él sufrió los azotes. Él sufrió las burlas. Él sufrió que le escupieran. Él sufrió la muerte de cruz. ¿Y qué muerte? Por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Sin saber cuál sería la respuesta nuestra. Vamos a decirlo así. Pues sabemos que Dios todo lo sabe. Pero, aleluya, sabiendo que muchos no responderían a este sacrificio, que muchos no lo tendrían en cuenta, que muchos no creerían en lo que Él estaba haciendo. Él sabía que muchos no iban a creer, pero también sabía que había una gran multitud que iba a creer. Y, aunque hubiera sido por uno solo, ese amor de Jesús, Él lo hubiera hecho. Él lo hubiera hecho. Porque eso
fue el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Para morir por ti y por mí. Para ocupar nuestro lugar. ¿Sí? Porque los que merecían morir en la cruz éramos nosotros. Tristemente. Éramos nosotros. Y fíjese, él ocupó el lugar de quién? De Barrabás. El asesino, el alborotador, el pecador, el malo, el que nadie quería. Ese era a quien le correspondía estar en la cruz. Pero ¿quién ocupó el lugar de Barrabás? Jesús. Nosotros somos ese Barrabás, que fuimos liberados porque Jesús ocupó nuestro lugar. Es así de sencillo. Pero es tremendo, ¿verdad? Y la historia cuenta que después que Jesús es crucificado, que muere, hay unos discípulos que están tristes, cabizbajos. Pedro dijo, vamos a pescar. Vamos a seguir con lo que antes hacíamos. Porque ellos habían visto en Jesús la esperanza, ¿verdad? Ellos equivocadamente pensaron que la victoria que Jesús daría en ese momento era la victoria sobre el imperio romano. Incluso algunos historiadores y algunos teólogos dicen que Judas Iscariote también pensaba esto y al ver que Jesús no iba a hacerlo, decide traicionarlo. Porque no pensó, vio que Jesús no tenía intenciones de vencer al ejército romano y dijo, lo voy a entregar, y por eso que lo entrega, según algunos. Y lo cierto es que la esperanza de ellos, vieron, Jesús murió. Ellos no habían entendido bien. Las mujeres no habían entendido bien. Muchos no habían entendido el mensaje de Jesús. Los dos discípulos, camino de Emaús, después viene la historia aquí en Lucas, no lo habían entendido. No habían entendido las enseñanzas que Jesús le había estado dando. Jesús en una y otra vez le había dicho, es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera. Si el grano no cae a la tierra y muere, no puede surgir una nueva planta. Y la señal, le daré la señal de Jonás. Destruyan este templo y en 3 días yo lo reedificaré. ¿Cuántas señales, cuántos mensajes, cuántas cosas Jesús estaba diciendo a sus discípulos y ellos no entendían o no entendieron? ¿Y cuántas veces Jesús nos está hablando a nosotros y nos está diciendo las cosas y nos las vuelve a decir y nos las repite y nosotros no las entendemos? No las entendemos. Por eso uno tiene que estar atento a la palabra de Dios, atento a lo que Dios dice para poder entender su obra en nuestras vidas. Dice que estas mujeres llegaron temprano y vieron la piedra removida. Es interesante. Según los escépticos, Jesús no resucitó porque Jesús no había muerto. Según algunos, Jesús había, no recuerdo cómo se dice, estado en un estado, ¿cómo? De estupor. La pastora ahí asistiéndome, aleluya, que los signos vitales estaban tan bajos que parecía que había muerto y que cuando él vuelve en sí, él sale de la tumba. Pero remover la piedra, una persona no podía hacerlo. Porque se piensa que esta piedra pesaba cerca de 1 tonelada. Y cuando leemos el relato de Mateo, a mí me da gracia el relato de Mateo, porque están los guardias. Recuerde que los fariseos dijeron, fíjese, qué interesante, a veces los que no creen entienden mejor que los que creen. Porque los fariseos dicen, este dijo que iba a resucitar. Fíjese, léase la historia en Mateo.
Este dijo que iba a resucitar. Entonces le pidió a Pilato que le diera una guardia para que cuidaran la tumba. No vaya a ser que sus discípulos se robaran el cuerpo y entonces dijeran que resucitó. Fíjese por qué fue que pusieron la guardia frente a la tumba. Y ahí estaban los soldados romanos en su guardia y de momento hay un estruendo, se aparece un ángel, aleluya, el ángel remueve la piedra y los soldados caen como muertos. Caen como muertos. E incluso los fariseos le pagaron a los soldados para que callaran la historia. Le pagaron a los soldados para que callaran la historia. Porque el dejar escapar, vamos a decir así, a Jesús le costaba la vida al soldado. Le costaba la vida al soldado. Y todo, cuando usted se pone a analizar la historia, usted dice, entonces, ¿cómo es posible? Un hombre, después de todo lo que pasó y todo el sufrimiento y toda la sangre derramada, y que no pudo incluso llevar la cruz hasta el Gólgota, como al otro día, vamos a ver una piedra de 1 tonelada. Otros dicen que el problema es que las mujeres se fueron a la tumba equivocada. No, caramba. No. Ellas fueron a la tumba que era. Ellas sabían dónde estaba Jesús. Ellos lo habían embalsamado. Sí. ¿Quién sobrevive a un embalsamamiento? En todos lados. Póngase a pensar. Pero la mayor prueba de resurrección es lo que Jesús ha hecho en tu vida y en mi vida. Esa es la mayor prueba de resurrección. En estos días he estado dialogando con un amigo. Él dice que el velo que aún está puesto, que muchos no vemos, y me está hablando de algo que en cierta forma yo le digo, tú tienes razón en lo que tú dices, pero no coincido contigo en todo. Y por último, le dije, mira, yo creo que el velo mío fue quitado. El problema tuyo es que tú crees que muchos tienen el velo todavía. Yo creo que Dios me quitó mi velo cuando yo conocí a Jesús y acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Tuve una experiencia extraordinaria, una experiencia que jamás he olvidado, ni voy a olvidar. Una experiencia que cambió mi vida, una experiencia que transformó al Orímar, que era fumador, borracho y otras cosas. Pero esa experiencia transformó mi vida. Y esa es la mayor prueba de resurrección que yo he tenido. Aleluya. El encontrarme con Jesús. El encontrar la paz de Dios en mi corazón. El encontrar, aleluya, ese gozo que viene por recibir a Jesús. Esa es la mayor prueba de resurrección que podemos darle al mundo. El gozo, la paz y el cambio que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hay una pregunta que la hacen los ángeles a estas mujeres, porque cuando las mujeres ven al ángel, inclinan su rostro y todas estas cosas, y los ángeles le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y entonces, eso es una pregunta que tenemos que hacernos hoy en día. ¿Dónde voy a buscar a Jesús? ¿Dónde estoy buscando a Jesús? Y, amado hermano, a veces se busca a Jesús en lugares donde no está. A Jesús usted no lo va a encontrar en cualquier lugar. A Jesús usted lo va a encontrar en la intimidad. A Jesús usted lo va a encontrar en un estudio, en escudriñar las Escrituras. A Jesús usted lo va a encontrar en la oración, ¿verdad? En la adoración. Pero la cuestión es, ¿dónde estoy buscando a Jesús? Y yo le agregaría otra pregunta.
¿Dónde y cuándo estoy buscando a Jesús? Porque a veces lo buscamos nada más que cuando nos aprieta el zapato. Pero, amado hermano, cuando nos aprieta el zapato, no. Bueno, búsquelo también, porque es bueno buscar a Jesús en todo momento. Pero no lo busques solamente, no esperes a que se te apriete el zapato. No esperes a que se te apriete la situación. Porque, aleluya, ¿por qué esperar a que el zapato me apriete? Si puedo evitarlo, ¿verdad? Dicen los viejos, que antes cuando vendían zapatos de cuero en Cuba, que le apretaba a la gente, le echaban maíz con alcohol. Dicen que eso lo estiraba, ¿verdad? Y entonces, cosas de viejo. Y para que le ampliara el zapato. Y tú puedes buscar a Jesús y Jesús te va a dar la horma tuya. Porque Jesús nunca va a dejar que tú seas probado más allá de lo que tú puedas soportar. Jesús, cuando vea que viene un problema sobre tu vida, que tú no puedas con eso, Él dice, aguántate, espérate un momento. Hasta ahí. Pero aún más, me viene a la mente la historia cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. ¿Qué le dijo Jesús? Pero yo he rogado al Padre para que no te falten las fuerzas. Porque a veces decimos a la gente, ven a Jesús que se te van a acabar los problemas. No, los problemas siguen, las situaciones siguen, las dificultades siguen y se aumentan entonces las burlas por causa de Jesús y los sufrimientos y la discriminación por causa de Jesús. Es decir, que van a seguir las que tenías normalmente, más las que vienen por causa de Jesús. Pero, amado hermano, aleluya, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudaré, te sustentaré siempre con la diestra de mi justicia. ¿Dónde estoy buscando a Jesús? No podemos buscarlo entre los muertos. Por eso, no, y esta es una parte, dice en Amós, creo que es donde dice, andarán dos juntos que no estén de acuerdo. Andarán dos juntos que no estén de acuerdo. Amados hermanos, aleluya. Pégate a gente que te aporte. Pégate a gente que te ayude a afianzarte más a Cristo. Pégate a gente que, aleluya, que tú sabes que te va a animar y que te va a alentar a seguir con Cristo. En los problemas y las situaciones que no te va a dejar solo, sino que va a orar por ti, que va a clamar por ti, que va a ayudarte aún en los momentos más difíciles. Pégate a esa gente. Pégate a Cristo. No lo sueltes. Agárrate de Él. Porque, aleluya, Él es el único que puede darnos la victoria. Entonces dice, no está aquí, ha resucitado. El Cristo que nosotros creemos no es un cualquier Cristo. No es como Mahoma, no es como Budas, no es como Confucio, no es como Fidel Castro. Toda esta gente murieron y sus seguidores todos los años van a su tumba. Van allí a la mequita a rendirle honores y pleitesías a los huesos de Mahoma. Allá en Cuba van a Santiago de Cuba al cementerio de Santa Ifigenia, allí a rendirle homenaje y pleitesía a los restos de Fidel. Y así todos estos en la antigua Unión Soviética iban al Kremlin a rendirle homenaje y pleitesía a Vladimir Ilich Lenin. Allá iban.
Pero nosotros no tenemos ningún lugar a donde ir, porque Jesús no está en la tumba. Él ha resucitado. Aleluya. No hay un lugar. No podemos buscarlo en un lugar. Él ha resucitado. Él, aleluya, se levantó de entre los muertos. Y esa es la diferencia. Todos los demás hombres que se han levantado diciendo que son líderes y que son grandes y que son esto y aquello, han muerto. Y ahí se han quedado en la tumba. Pero Jesús murió, sí, murió. Pero al tercer día resucitó. Y esa es la diferencia, amado hermano. Por eso es que alguien decía, ¿por qué persiguen el cristianismo y a las demás religiones no? Porque esa es la diferencia. El cristianismo, aleluya, creemos en un Dios vivo, un Dios que está vivo, no está muerto, Él está vivo, aleluya. Y podemos experimentarlo en nuestras vidas, podemos experimentarlo en nuestros corazones, podemos experimentarlo en nuestra familia, podemos experimentarlo en nuestros problemas, podemos experimentarlo en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Porque ahí está Él. Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Aleluya. Porque usted y yo, cuando vinimos a Él, también alcanzamos la vida eterna que Él ha preparado para nosotros. Así que, si te vas a buscar entre los muertos, no lo vas a encontrar. Tienes que buscarle entre los que le han visto y han venido a Él, ¿verdad? Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Él se lo dijo que era necesario que Él muriera. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, había que sacrificar todos los años un cordero por los pecados del pueblo. Ese cordero tenía que ser perfecto. No podía ser cojo, no podía estar tuerto, no podía faltarle un pedazo de la guataca. Tenía que ser perfecto. Perfecto. Porque ese cordero era era una representación de Cristo. Pero todos los años había que hacerlo. Dice Hebreos que Cristo vino y murió de una vez y para siempre. Ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre derramada allí en la cruz del Calvario, cubrió los pecados de la humanidad de una vez y para siempre. Todos los pecados de la humanidad han sido perdonados en la cruz. Todos. Y no es necesario ningún otro sacrificio. Ya no hace falta más corderos. Porque el Cordero perfecto de Dios murió, era necesario que muriera y murió para que tú y yo hoy pudiéramos gozar de la libertad gloriosa que es en Cristo Jesús. Por eso no podemos dejar de celebrar este día y no esperar el domingo de resurrección. Yo creo que cada día debemos de celebrar la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte. Y esa victoria que Él nos ha dado a nosotros. Como dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús. Así que, amado hermano, recuerde, la resurrección de Jesús fue un hecho extraordinario y real. Necesario para que usted y yo hoy podamos disfrutar de la paz, del gozo y la bendición que Dios nos ha dado. Gocémonos y alegrémonos. Y entonces termina diciendo que ellas fueron y se le contaron a los discípulos y a los demás. Y creo que parte de nuestra misión aquí en la tierra es contarle a los otros que Cristo ha resucitado, que Cristo ha cambiado nuestras vidas, que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, ¿verdad? Es necesario que salgamos y que vayamos y le digamos a la gente, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de aula, a nuestros vecinos. Es aquí que Cristo resucitó para darle vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga
Aleluya, en esta preciosa mañana. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie un momento. Vamos a orar. Aleluya. Padre, gracias por este día extraordinario, Señor. Gracias porque tú resucitaste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque podemos experimentar esa vida, esa gracia, esa paz en nuestros corazones, Señor. Mira, Dios mío, te pido que tú bendigas a tu pueblo hoy, Dios. Que tú extiendas tu mano de poder sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Y que, oh Dios, podamos experimentar hoy de manera extraordinaria, Señor, esa victoria que ya tú nos diste, Señor. Porque tú nos has hecho más que vencedores. Nosotros hemos, aleluya, por causa tuya, Señor, hemos vencido el sufrimiento, hemos vencido la desesperación, hemos vencido, oh Padre, el pecado, hemos vencido, Señor, la injusticia, hemos vencido todo aquello que el enemigo intenta hacer contra nuestras vidas, Señor. Y hoy somos más que vencedores, porque tú nos has amado. Bendice a mis hermanos. Mira, Señor, tú conoces, Señor, cada situación, cada problema, cada una de las cosas que están atravesando ellos, Dios. Te pido que extiendas tu mano de poder sobre cada una de sus vidas, Señor. Y hoy ellos puedan experimentar, Dios mío, esa victoria extraordinaria que tú nos diste. Gracias, Dios, porque sabemos que tú, Dios, has vencido y nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.